Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Comunidad de Cuidados. Estamos acá muy contentas con Marcia y Carolina que les habla. Hoy estaremos conversando de enfermedades cardiovasculares, cómo cuidarnos, cómo prevenirlas, también cuáles son las últimas investigaciones que se han hecho al respecto. Y para eso tenemos como invitada el día de hoy a la docente de la universidad, la doctora en farmacología y bioquímica, Mónica Villa. Ella es investigadora, además fue coordinadora del proyecto Explora de divulgación y difusión y actualmente es académica del Departamento de Formación Transversal. Ella está a cargo de toda la coordinación de las asignaturas de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Muy bienvenida, muchas gracias Mónica. Bienvenida Mónica. Marcia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, el día de hoy primero siempre partimos nosotras preguntando, porque como se llama Comunidad de Cuidado, ¿cierto? Vamos a preguntarte por qué tú te orientaste hacia el área primero bioquímica y que posteriormente tuvo que ver con cuidados del ser humano. ¿Qué te motivó a hacer eso? Claro. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los oyentes, ¿cierto? Los radioescuchas. Yo partí en algo nada que ver haciendo investigación científica. Yo soy bioquímica de formación y partí estudiando virus de plantas. Imagínense. Después partí virus que infectaban a bacterias, así como muy micro, ¿ya? Y luego empecé a trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ahí partió como mi recorrido como en el lado más de la salud, ¿ya? Y ahí estuve investigando harto tiempo enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington, que son enfermedades neurodegenerativas que afectan principalmente a las personas adultas. Y ahí como que me nació una motivación por entender un poco cómo funcionaba, ¿cierto?, el tema de las enfermedades y porque empecé a conocer pacientes. Entonces como que me hizo mucho sentido como investigar estas patologías porque hay muy poco conocimiento acerca de estas enfermedades, las neurodegenerativas. Y luego se me abrió la posibilidad de estudiar el doctorado, de hacer el doctorado en farmacología, que el fin de los doctorados en farmacología es buscar blanco terapéutico para enfermedades, ¿cierto? Y llegué a un grupo de investigación que es un centro de investigación de enfermedades crónicas que se llama ACDIS, que es un centro FONDAP que es financiado por el Ministerio de Ciencia, y ahí hacían investigaciones de enfermedades crónicas, pero así como a muy alto nivel, como internacional. Ah, bien, entretenido. Sí, y también como con una mirada desde la epidemiología, desde la enfermedad como del ser humano, como desde distintos enfoques, y también de la investigación de las ciencias básicas, que es lo que yo iba a partir haciendo ahí cuando entré al centro. ¿Habían investigadores de distintas áreas? De distintas áreas, sí, es un centro como de investigación bien transversal, ¿ya? Entonces investigan enfermedades cardiovasculares por un lado, también investigan enfermedades como el cáncer. Partieron ahora con una niña de investigación también como de nanopartículas, como en la terapia, ¿cierto? Como por ese lado también como la parte terapéutica, también se asociaron o crearon por un lado como de una forma una investigación de nuestra población chilena, que tiene sus propias características dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y esta investigación ya lleva casi 8 años y se hace en una ciudad que se llama Molina, en Chile, y que le han ido tomando muestras y haciendo mediciones a toda la población de Molina, desde los niños a la gente adulta, y con eso han ido midiendo distintos parámetros que antes no se sabía, y empezaron a encontrar factores de riesgo para distintas patologías, entre ellas las cardiovasculares, cáncer. Y ese es un estudio súper importante en Chile porque empezamos a entender cómo nuestra población, ¿cierto?, se mueve en esta área de las enfermedades crónicas y cómo podemos prevenir de mejor manera las enfermedades. Y antes solo nos basábamos en los datos internacionales que no necesariamente se aplican para la población chilena. Claro. Entonces, qué relevante, sí, además un tiempo interesante. bastante extenso. Sí. ¿Y por qué Molina? Mira, Molina es una ciudad bien particular porque cuando se analizó en qué ciudad se iba a hacer,
se encontró que Molina tenía alta incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces dijeron, bueno, alguna razón está pasando en Molina, ¿cierto? Claro. Que está en la 7ª región, de por qué se está dando como mayores tasas, ¿cierto?, de incidencia y prevalencia de estas enfermedades. Y bueno, habían hartas hipótesis que algunas se han ido derribando después del estudio y otras se han ido como confirmando, que tiene que ver también con el uso de agroquímicos, ¿cierto? Que hay una población que también es rural, que tiene sus propias características, pero también en Molina hay una población que es más urbana, que se comporta de otra forma, dentro de lo mismo. Entonces ha sido bien interesante y esos datos yo creo que se van a empezar a publicar, se publicaron algunos el año anterior y van a empezar a publicarse más durante los próximos años. Yo creo que van a ser súper importantes para entender cómo el desarrollo de las enfermedades crónicas en Chile. Sí, miren, nosotros nos preguntábamos cómo llega una bioquímica a investigar enfermedades cardiovasculares. Tú ya explicabas un poco de tu experiencia, pero si nos puedes comentar y ahondar un poquito en eso, es interesante. Sí, o sea, lo primero es que como las enfermedades cardiovasculares son dentro de Chile las más prevalentes, ¿cierto? Las que también causan más muertes. Entonces, cuando yo entré al doctorado y quería hacer investigación, dije, bueno, quiero investigar como blancos terapéuticos nuevos para una serie de patologías que, si bien hay tratamientos, no necesariamente los tratamientos son los más efectivos. Okay. Entonces dije, ya, acá hay un buen nicho, están en las enfermedades cardiovasculares, y también uno también tiene su historia familiar. Mi historia familiar es que toda mi familia tiene enfermedades cardiovasculares. Tenemos como hipercolesterolemia familiar, ¿cierto? Que es un factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Y mi familia también tiene, por el lado de mi papá, todas las personas han tenido infarto. Entonces, desde lo que a uno le afecta, también lo motiva. Entonces, dije, ya, este es como un buen nicho para mí. Y estudié y hice mi investigación, ¿cierto?, en relación al colesterol, que es como lo que me afectaba a mí y cómo incidía en el desarrollo de problemas cardíacos. Entonces, como que mi motivación, obviamente, es porque quería saber más del tema, buscar nuevos blancos terapéuticos y ojalá poder desarrollar algún blanco a través de ese blanco terapéutico, pero también está esa motivación personal que a uno también lo mueve, y la realidad nacional que también dice que es importante que investiguemos estos temas porque finalmente las personas en Chile se están muriendo de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y las cifras dicen que esto va en aumento. Así es, un tema importante. Sí, hace poquito fue el Día Mundial de la... Sí, pues viene ahora el mes de la salud cardiovascular también, sí, en agosto, así que... Para como aterrizar un poco la información, ¿qué le podríamos decir a las personas que nos están escuchando que son las enfermedades cardiovasculares así de manera general? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son unas enfermedades crónicas, ¿cierto? Eso quiere decir que uno las va desarrollando a lo largo de la vida y van conviviendo con uno, que tiene una característica general que son bien silenciosas, por lo tanto uno no se entera, no dan mayores síntomas y signos, y afecta principalmente a la vasculatura, que serían nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Que son estos como, por decirlo así, como mangueras, ¿cierto? Que mueven la sangre por nuestro cuerpo, y nuestro corazón, que es el que bombea, ¿cierto?, esta sangre que es necesaria para que nuestro cuerpo funcione correctamente, para darle todos los nutrientes y oxígeno que necesitan todos nuestros órganos. Y cualquier patología, ¿cierto?, que afecte o la vasculatura, estos vasos sanguíneos, o el corazón, va a provocar que nuestras demandas energéticas y de oxígeno no se vayan a cumplir y podemos terminar entonces teniendo alguna enfermedad muy grave. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, las más conocidas que afectan a la vasculatura es la hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, esa es la que afecta principalmente ¿cierto?, a nuestras arterias. Esta enfermedad se va desarrollando por muchos años, súper silenciosa, y eso se llama como el asesino silencioso, porque la gente pasa y puede llegar a morir, ¿cierto?, sin enterarse que tuvo hipertensión arterial toda su vida, porque los síntomas y signos son como me duele la cabeza, a veces me mareo, pero no tiene mayor sintomatología. Pero la hipertensión es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de cualquier patología ya en el corazón. El corazón, dentro de las enfermedades que más conocemos, ¿cierto?, está el infarto agudo al corazón, que esa sería una enfermedad aguda como tal, pero hay otras enfermedades en el corazón que se desarrollan, por ejemplo, después de un infarto, como la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que una vez que se gatilla no se puede detener su proceso de desarrollo, se puede lentecer pero no detener.
y lleva un deterioro en la calidad de vida de las personas hasta finalmente llevar a la muerte a las personas. Entonces, cuando la gente dice, no, lo peor que me puede pasar es que me dé un infarto, en realidad el infarto es como este evento de pero lo peor que nos pueden pasar son estas enfermedades que se desarrollan después de un infarto o a consecuencia de tener hipertensión, que la hipertensión también genera insuficiencia cardíaca después de un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces esas serían como las dos principales, no son las únicas. Sí, es complejo porque muchas veces uno dice, ay, me duele la cabeza, me siento rara, me estoy mareando, y no se toma la presión. No se toma de hecho, ahora hay un protocolo que se está aplicando en Chile y en el mundo, que fue como recomendación de la OMS, que es como hacer controles activos de la presión arterial. Porque se sabe que el control activo de la presión arterial en las personas puede llevarnos a detectar tempranamente una hipertensión arterial que sea de más fácil tratamiento que las que llevan por mucho tiempo gestándose, porque esas tienden a tener mayor resistencia al tratamiento farmacológico. Entonces, lo que actualmente es como que se definió como plan de salud en Chile y en el mundo es que hay que hacer un control activo, por ejemplo, de la hipertensión arterial, que es el mayor factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y eso, para uno, es comprarse, ¿cierto?, como un aparato de presión o poder medírsela. Y ahora también en la salud primaria es que cada vez que alguien vaya a atenderse se le mida la presión arterial, ¿cierto? Claro. Y así vamos a ir haciendo una pesquisa más activa de este factor de riesgo y vamos a evitar el desarrollo de futuros infartos o de futuras insuficiencias, ¿cierto? Claro. O de un accidente cerebrovascular si el vaso sanguíneo que se compromete está a nivel del cerebro. Me parece importante lo que señalas, porque, bueno, a nivel más técnico, bueno, ustedes que son más del área específica, es información que se maneja, pero en general en la comunidad no se sabe cuán importante es tener este control activo de la presión arterial, como tú señalas. Entonces, bueno, para nuestra audiencia hay una tarea importante, mantenga y no solo de la presión, sino como también de otros factores que nosotros como que convivimos con ellos, y por ejemplo, el control de la glicemia. La resistencia a la insulina. También el factor del estrés, está súper demostrado también en varios estudios que el estrés crónico, ¿cierto?, la depresión también se correlacionan con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que antes no se sabía. También la calidad de vida de las personas, la contaminación ambiental. Entonces hay ahora como una serie de cosas, ¿cierto?, que ahora se sabe que están contribuyendo activamente al desarrollo de estas patologías y a las que estamos expuestos a diario, ¿cierto? Entonces cuando nos dicen, oye, no, hay que cuidar la salud mental, ¿cierto? Porque la salud mental, además de tener ese efecto, ¿cierto?, a nivel como con nuestras sensaciones, sentimientos y todo lo que conlleva, también nos puede llevar al desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, es súper importante. Es súper importante. Mira, un tema muy relevante. Sí, aparte que también no se puede, no es algo que está tampoco dentro de tus manos, porque muchas veces si tienes muchos determinantes sociales de salud, como que muchos factores, también es como es también una labor más que de la misma persona, sino que también del Estado, de distintas organizaciones, de distintas leyes. Entonces, no es solamente que la persona se tenga que cuidar, sino que también que tenga oportunidad para poder acceder. Sí, también dar a conocer estas como investigaciones que se han hecho, porque en el fondo uno se da cuenta que hay también determinantes sociales que antes no estaban dentro de los factores de riesgo y ahora uno sabe que son determinantes de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, uno mira en Chile y en el mundo la cifra y la gente que tiene índice de vulnerabilidad más alto, ¿cierto?, a nivel socioeconómico, desarrolla más patologías cardiovasculares que la gente que tiene mejor índice de vulnerabilidad. Entonces, eso implica que hay un componente social detrás de esto. Las mujeres en general que son tienden a tener más estas enfermedades, pero no solo porque tengamos una predisposición, por nuestra biología, sino porque también las mujeres normalmente se hacen cargo de sus casas, tienen mayores factores de estrés, ¿cierto? Se tienden a ir menos al médico porque tienden a privilegiar el cuidado de sus familiares, ¿cierto? Y eso lleva a que cuando ellas van al médico ya han desarrollado enfermedades de estos que son crónicas a largo plazo, mucho más tiempo que lo que habría esperado cualquier otra persona en ir a vérsela. Entonces ahí tienen un componente social detrás, ¿cierto? Claro. Que no es solamente nuestra biología. Un componente social y de género también. De género. Sí, no, finalmente, como tú señalabas, Carolina, son determinantes sociales de la salud, sí.
y se ven reflejados en nosotras. En nosotras. Porque yo no voy a decir que no tengo ningún factor de riesgo. Yo tengo varios. Me los trato de controlar, eso sí que eso es lo importante, porque uno, por ejemplo, yo vengo de una familia que tiene alto el colesterol. Y lo sé, yo me lo medí muy joven y tenía alto el colesterol, por lo tanto, yo tomo medicamentos desde que soy muy joven para el colesterol. Y eso es lo que hay que hacer finalmente, porque estos son factores de riesgo que a lo mejor tengo, efectivamente, pero que se pueden controlar. Lo mismo con la hipertensión, ¿cierto? Lo mismo con los niveles altos de glucosa en la sangre. Si uno se trata, eso se puede controlar y eso implica que ya no va a ser mi factor de riesgo. Pero que lo que pasa con los pacientes es que uno les dice que tiene la patología, pero saber que uno tiene la patología no quiere decir que estoy controlando la patología, porque para eso hay que seguir un tratamiento. Y el apego al tratamiento también es un tema que contribuye al desarrollo, porque las personas se enteran que tienen la enfermedad, pero normalmente hacen poco para controlar estas patologías que son factores de riesgo para después desarrollar una enfermedad al corazón o una enfermedad en los vasos sanguíneos. Ese es todo un tema, la adherencia. Sí. Es súper importante. Sí. Porque muchas veces hay bastantes resquemores, hay dudas respecto a qué me va a hacer el medicamento, si me va a hacer efecto, qué efectos adversos va a tener en mí. Es como que la gente igual tiene un poco de... Sí, aparte que hay un tema que antes no había, que hay una sobreinformación, ¿cierto? Que tiene la gente, tiene disponible mucha información, pero no saben cómo manejar esa información. Entonces, si entran a TikTok, van a ver que un fármaco tiene 80.000, ¿cierto?, efectos secundarios y contraindicaciones. Efectivamente las tienen, pero también tiene una serie de beneficios, ¿cierto? Y que cuando el médico le da ese fármaco, lo da pensando en que no tiene otros factores de riesgo y ese fármaco va a tratar la enfermedad sin contribuir o enfermarlo más de lo que está, ¿cierto? Pero ¿cómo discrimina a la gente esta información? Mi papá lee todo lo que dice el fármaco, lee una serie de contraindicaciones, se asustan, obviamente, porque ellos dicen, oye, pero me voy a enfermar del hígado. ¿Esto me está ayudando o me está matando? Me voy a enfermar del hígado. Entonces uno dice, pero papá, o sea, eso lo van a ir controlando y por eso tú tienes que ir anualmente a hacerte el control. Exacto. A ver si está bien tu hígado, y si está bien tu hígado no hay problema, no te está haciendo la indicación médica. Exactamente, claro. ¿cierto? Y controles de hepático y renales también. Pero claro, si se encuentran con las redes sociales con mucha información de todos estos efectos adversos y publicaciones que no son tan ciertas y no tienen mucho asidero científico diciendo que estos fármacos son peligrosos o que no están casi, ¿cierto?, como manejando las mentes para tenernos como creyendo que tenemos esta enfermedad, es súper difícil que la gente pueda discriminar cuál es la información válida de la que no es válida. Y ahí también yo creo que tenemos como un rol súper importante el personal de salud, ¿cierto? Los investigadores e investigadoras como para salir a dar esta información más desde las bases de las investigaciones, desde los estudios epidemiológicos, y con eso contribuir a que no tengamos entonces esta sobreinformación o esta información inadecuada que le llega a las personas. Sí, está súper interesante la conversación. Ahora sí vamos a seguir continuando con Mónica, conversando principalmente de cómo es la adherencia al tratamiento y también de algunos fármacos que pueden ayudarnos, pero primero vamos a ir a una canción que esta canción es muy bonita, enfatiza la causalidad y el efecto mariposa, ¿ya? Y esta canción dice que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y también uno recibe también, aparte de las cosas que hace, buenas o malas. Así que es importante. Es del álbum Eco del 2004 y esta es la canción de Todo se transforma de Jorge Drexler, del uruguayo Jorge Drexler. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy bien, seguimos conversando entonces con la doctora en farmacología y bioquímica, Mónica Milla. Mónica, bueno, muchas preguntas tenemos, ¿cierto?, de tus investigaciones, pero también estábamos hablando aquí fuera del aire acerca de los factores de riesgo. Así que tenemos una lista extensa de nuestros factores de riesgo. De nuestros factores de riesgo en particular. Tenemos muchos, pero vamos a comentarles algunos y Mónica nos va a orientar en lo que tenemos que trabajar. Sí, para eso estamos acá, sí, para cuidarnos. Para prevenir, ¿cierto? Sí, eso es lo importante. Bueno, de los factores de riesgo,
los estudios que se han hecho en Chile, que el principal es la hipertensión, pero no, hay otros más. Entre ellos tenemos la obesidad, ya que es un factor bien importante y que es bien determinante en las mujeres. Se ha visto que ese factor genera más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares en mujeres y como con un 20% de diferencia en relación a los hombres. El sedentarismo, que eso también es un factor de riesgo sumamente modificable, pero las estadísticas chilenas dicen que en Chile cerca del 82-83% de las personas son sedentarias según sus hábitos, ¿cierto? Y que las mujeres son más sedentarias que los hombres. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cifra también considerable. Claro, o sea, igual usted menos. Sí, ¿cierto? Es modificable. El colesterol, ¿cierto? La hipercolesterolemia también es un factor de riesgo, que también es bien silencioso porque uno se entera que tiene ese factor de riesgo hasta que se hace exámenes. Por lo tanto, también es importante ir a hacerse controles o chequeos, ¿cierto? Frecuentes, una vez al año al menos, de los parámetros básicos, que entre ellos el colesterol. Estos son, todos los que acabo de mencionar son modificables. La diabetes también es un factor de riesgo. Y tenemos otros que no son modificables. Por ejemplo, la edad, a medida que avanza la edad, ¿cierto? Tenemos más probabilidad de desarrollar estas enfermedades. También la genética y la herencia, o sea, si tengo familiares que han tenido enfermedades cardiovasculares, tengo más predisposición a tenerlas, ¿ya? Y por lo tanto ahí se hace muy importante, porque eso no los puedo modificar, esos factores de riesgo, poder modificar los que son modificables, claro, ¿cierto? O prevenir esos que son modificables. Y por ejemplo, en el caso del sedentarismo, que es algo que es súper simple de poder resolver, porque según los mismos datos, caminar 5.000 ya pasos al día nos sacan de esa como condición de sedentarismo, ¿ya? Y 5.000 pasos al día son 15-20 minutos caminando. ¿Ya? Pero imagínense, ni eso cumplimos, no, porque nuestros trabajos generalmente son de oficina, ¿cierto? Entonces la mayoría de las personas claro. La gente antes se movilizaba caminando, ahora por el estilo de vida todos toman auto, micro, entonces tampoco, cada vez caminamos menos, ¿cierto? Sí. Ir a la feria o al supermercado caminando. Caminando. Si es posible, si se puede. Exactamente. Entonces, ¿cierto? Sobre todo para la gente más adulta que dice, pero es que yo no voy a hacer deporte. Que no es necesariamente el consejo que hagan deporte, ojalá que sí, ¿cierto? Porque aparte liberamos endorfina cuando hacemos deporte, tiene otros beneficios. Claro, y al aire libre. Al aire libre, ¿cierto? Es distinto. Pero ya caminar, más de 5.000 pasos diarios se ha descrito que tiene un efecto cardioprotector. Entonces, hay algo súper simple de hacer, ¿cierto? En el caso de la hipertensión, controlarse la presión arterial, que ojalá por lo menos una vez al año, ojalá más. Y ahí importante disminuir el consumo de sal. Y eso que parece tan simple no es tan simple, no, ¿cierto? Por todos los alimentos ultraprocesados que ingerimos y que nosotros no cuantificamos como que estamos consumiendo sal. Pero todos los enlatados, todas las galletas, los fideos, todo eso tiene, ¿cierto? Sal. Los mismos productos como agrícolas que uno dice, no, por ejemplo, el pollo viene conservado con agua con harta sal, claro, ¿cierto? Y eso hace que el pollo tenga alta cantidad de sal. Aunque uno diga, no, pero si yo estoy comiendo pechuguita de pollo, claro, viene marinada con claro, sal, ¿cierto? Y eso hace que nosotros estamos consumiendo más sal de la que pensamos al día, ¿ya? Hay que evitar. Hay que evitar, sí, y ser consciente de que todos los alimentos procesados tienen sal. Y por lo tanto, cuando cocinemos, tratar de cocinar con la mínima cantidad posible de sal, entendiendo que la sal igual le da sazón a los alimentos, ¿cierto? Eso por un lado. Para contrarrestar. Para contrarrestar, sí. Sí, pues, para contrarrestar. Por otro lado tenemos la diabetes, ¿cierto? La resistencia a la insulina, que en ese caso es importante como también tomar conciencia de nuestros alimentos. Ya hay alimentos que tienen mayor índice glicémico, como las pastas, las papas, ¿cierto? Todos estos alimentos debemos ser, no es que hay que no consumirlos, no se trata de eso tampoco. No, claro. Se trata de disminuir las porciones de esos alimentos cuando los consumimos, aumentar la cantidad de fibra, porque también la fibra alimenta nuestras bacterias que viven en nuestros intestinos, ¿cierto? Sí. Y eso ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes beneficiosos, y también se ha visto que hay una correlación de que disminuye también el desarrollo de estas enfermedades como la diabetes. Mira, sí, importante, no sabía eso. Sí, entonces también es importante comer fibra para enriquecer a nuestra microbiota. Sí.
Y ser consciente también de lo que tiene cantidad de azúcar que estamos colocándole a nuestros alimentos, ¿cierto? Al té, al café, y quitar el gusto por lo dulce. Que eso implica que no... No botitas así un chorro. No porque estoy echándole un endulzante quiere decir que no está mal. El consejo es, claro, el endulzante nos evita comer tanta azúcar, que es positivo, pero en realidad uno tiene un cierto grado de adicción por lo dulce, por lo tanto el consejo siempre es disminuir el gusto por lo dulce, o sea, echarle la mínima cantidad de gotas posible en el caso que use endulzante, para no tener entonces tendencia a comer esos tipos de alimentos, los ultra dulces, ¿ya? Bueno, y en general el café se acompaña con algo dulce. Sí, pues el café también tiene esos como efectos vasoconstrictores, ¿cierto? Sí. Y eso ayuda también, o potencia como el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces también regular el consumo de café. Claro. Entonces ahora la gente debe estar escuchando en su casa. Que regularnos. Claro, la gente debe estar escuchando en su casa y dice, oye, esta científica me viene a puro prohibir cosas. Sí. Pero no se trata de eso, se trata como de regularlo. O sea, no, como el exceso es el malo. Como no hay que demonizar ningún alimento ni nada por el estilo, sino como tratar de ser consciente que nosotros necesitamos comer una cantidad adecuada de alimentos, ¿cierto? Podemos comer todos los alimentos si estamos relativamente sanos, ¿cierto? Pero ser consciente de que tienen exceso de sal los ultraprocesados, que de repente comemos mucho más azúcar de lo que deberíamos, ¿cierto? O tomemos más café y sumémosle eso que fumamos, por ejemplo, ese es un factor de riesgo que no les había mencionado. Pero Chile es uno de los países que más fuma. ¿Ya? Y el tabaco es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y para el cáncer. Claro, como que es exponencial también, porque no es lo mismo fumar que, por ejemplo, tomarte una taza de café. No, o sea, como que se van sumando también, y no son, como no sumando, en realidad son, como dice bien la Caro, son exponenciales. Tengo un factor de riesgo y es malo, ¿cierto? Tengo 2 factores de riesgo y no es que sea 1 más 1, 2. Claro, es como, es elevado al infinito. Al infinito. Entonces, entre más factores tenemos, mucha más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares son las que generan más muerte en Chile. Entonces hay que tener harto como conciencia, más que nada de eso, no miedo, es conciencia a este tipo de patología. Para estar así atenta, ¿cuáles son las primeras de las mujeres, las enfermedades cardiovasculares? Las más prevalentes en mujeres, la hipertensión, esa es la que más se da en mujeres, ¿cierto? Y las enfermedades cardíacas, los infartos también se dan mucho en mujeres, y ahí tenemos un tema. Sí, ¿cómo es el infarto? ¿No? ¿Cierto? Porque el infarto agudo del miocardio, las mujeres en general son subdiagnosticadas al inicio, ¿ya? Porque tienen más resistencia al dolor por una parte, por lo tanto consultan más tardíamente, y eso implica que la gravedad en mujeres generalmente del infarto es más compleja, ¿ya? Tienden a estar más tiempo hospitalizadas por infarto, tienden a morir más por los infartos, ¿ya? Y eso es la realidad actual. Pero antes, como en 1990, se descubrió que las mujeres eran subatendidas en los hospitales con síntomas de infarto. Ya como que... Y pasaba también con la gente de raza, ¿cierto? Negra también. Interseccionalidades. Sí, como que los médicos cuando a uno lo atendían, como que menospreciaban la sintomatología. Claro. Y morían más por esa causa, y eso se concientizó obviamente, y a la actualidad no es así, pero las mujeres presentan una serie de síntomas atípicos en los infartos. Por ejemplo, normalmente lo que uno sabe es que los infartos no le duele fuertemente el pecho, un dolor opresivo, un dolor de muerte, dicen así como, me voy a morir con ese dolor. Porque tenía una pata de elefante arriba. Exactamente, y como que ese dolor se irradia hacia el brazo izquierdo, incluso hacia el derecho. Esos serían como los síntomas típicos. Pero en el caso de las mujeres tienen sintomatología como exceso de sudoración, dolor de estómago. Sí. Y eso hace que cuando llegan, las revisan una serie de otras patologías y no el infarto. Y el problema del infarto es que las primeras 2 horas son vitales para evitar consecuencias graves a nivel cardíaco. Entonces, como las mujeres llegan con estos otros síntomas que se conocen como atípicos, al principio pierden esas 2 horas, y cuando recién se cuestionan que pueden ser el infarto, ya pasaron 3-4 horas, y la gravedad posterior al infarto es mucho más compleja como de solucionar lo que va a tener después esa paciente. ¿Cuándo debe estar alerta una mujer con esta sintomatología típica que tú señalas? O sea, las mujeres,
Porque como bien referías, las mujeres hay más tolerancia al dolor. O sea, yo creo que ser consciente y no menospreciar los síntomas que uno tiene, ¿ya? Porque sí, o sea, igual todo esta sintomatología es extraña. O sea, uno siempre siente que es extraño lo que tiene, ¿ya? Entonces me duele el estómago, pero no es un dolor normal de estómago. Nunca has tenido ese dolor de estómago como que te toma sintiendo la espalda también de repente. Exactamente, ¿ya? Entonces, no menospreciar la sintomatología aunque a uno no le haga pensar que es un enfermo, ningún síntoma es al azar, ¿ya? Sí. Entonces, cuando hay algo muy extraño que nos está pasando, siempre el consejo es ir a la urgencia. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres que ahora se enteran que tenemos sintomatología muy distinta, ¿cierto? No necesariamente esperar tener un dolor al corazón para ir a la urgencia. Mejor pecar de exagerada, ¿cierto? A que después tengamos como consecuencias que pueden ser incluso fatales, ¿cierto? Sí, me parece muy relevante esa información y distinción de género, como las diferencias en la sintomatología. Y no es menor porque... Bueno, esto ya va a ser más feminista. Está bien. Pero todas las investigaciones que se han hecho durante los años siempre se usaron como modelos experimentales, por ejemplo, animales, ratones, pero no de sexo biológico, ¿cierto?, femenino, sino masculino, para evitarse todo el tema hormonal que podía estar también contribuyendo al desarrollo de esas patologías. Y todos los estudios epidemiológicos, mayoritariamente y farmacológicos, se han hecho en hombres caucásicos. Entonces, claro, se conoce en realidad en la actualidad que ya estamos con todo este tema de género, ¿cierto? Ahora se han hecho muchas más investigaciones en el tema de cómo se desarrollan las enfermedades específicamente en mujeres. Sí. Y en mujeres de distinta etnia también, porque no tampoco también hay una variación en la etnia, ¿cierto? De las personas. Sí, por el factor genético. El factor genético, exactamente. Sí. Entonces, recién ahora como que sabemos estas cosas, pero hace 30 años, que a mí no me parece que sea tanto, esto se desconocía y todos los síntomas eran los clásicos que tenían los hombres. Y por eso morían mucho más las mujeres con estas enfermedades. No, y cobra relevancia también el estudio que planteabas en el que participaste, que es con una muestra local, con personas, digamos, de... Sí, porque ahí uno va a saber, claro, cuál es el comportamiento también local, porque antes eso tampoco se sabía, ¿cierto? Cuáles son los factores de riesgo locales que tenemos en esta población que tiene un componente rural y un componente también no rural, que también es la realidad chilena. Claro. Porque tenemos, ¿cierto?, la gente que vive en ciudades, pero también tenemos un grupo no menor de gente que vive también en zonas rurales y que se comporta, y uno cree que de otra forma, como que debería ser igual, pero no, se comportan de forma distinta y uno dice, tienen mejor hábitos nutricionales la gente que vive en las zonas rurales. Pero no. Lo que se ha visto es que igual comen hartos ultras procesados, ¿cierto? Porque sus niveles de ingresos son más bajos, entonces normalmente desarrollan hartas patologías crónicas con más gravedad incluso que la gente que vive en zonas urbanas. Mira, importante eso. Sí, yo pensaba también cuando tú hablabas en la dieta chilena. Cierto que tiene harto de lo que señalaba. Sobre todo la dieta de invierno. Bajo en fibra. Claro, es que la dieta en el invierno como que llama, porque el invierno como que llama a comer cosas calóricas, ¿cierto? Pero es complejo, y en Chile también se consume muy bajo consumo de pescados, ¿ya? Y los pescados tienen altas cantidades de omega 3, que son unos tipos de ácidos grasos que son beneficiosos para la salud de las personas, y que los países que consumen altas cantidades de pescado, ese omega 3 son protectores cardiovasculares. Claro. Y Chile, teniendo una costa súper amplia, ¿cierto? Muy amplia. Tenemos un consumo de pescados muy bajo. Y esta dieta como más bien mediterránea que podríamos tener, ¿cierto?, porque con un mayor consumo de pescado sería beneficiosa para nuestra población. Pero, sin embargo, no es así. Consumimos muy pocos pescados y eso también contribuye un poco a que comamos mucha carne, mucho ultraprocesado. Mucho pollo, ¿no? Y hamburguesa y vienesa, claro. Y como que estos son todos alimentos embutidos, ¿cierto?, que son ultraprocesados y que en exceso también nos hacen mal. Está súper entretenida a mí me entretiene porque... Muy buena sugerencia. Sí, empiezo a pensar cómo la gente conocía, ahí voy a ir a evangelizar. Bueno, pero vamos a hacer una pausa cortita en donde vamos a escuchar una canción que trata sobre la nostalgia y una mujer que recuerda momentos especiales de un romance muy, muy pasional. Muy intenso. Sí, muy intenso. Always Remember Us This Way, de Lady Gaga.
Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos ahora con Mónica Villa y ella nos estaba comentando sobre las enfermedades cardiovasculares. Principalmente estábamos hablando del apego al tratamiento, de la dieta que seguimos acá en Chile, que muchas veces no es tan, digamos, ad hoc a lo que necesitamos para tener una buena salud cardiovascular. Y ahora le íbamos a preguntar, Moni, dinos, por favor, ¿cómo podemos? Estamos hablando de algunas formas de prevención. Y que también está bien diferenciación de género en cómo se presentan también estas enfermedades. Está como bien interesante eso. Si nos puedes dar como tips de prevención de estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, la prevención principalmente es lo que les contaba un poco, ¿cierto? Como mejorar el estilo de vida, tratar de disminuir estos niveles de estrés como intensos que estamos viviendo a diario, no fumar. En lo posible, eso ya es como la recomendación máxima porque es un factor de riesgo bien importante y de los modificables el más simple de modificar en teoría, porque igual es un hábito, ¿cierto? Pero hay que tratar de disminuir, si no se puede dejar, al menos disminuir lo que se está como el consumo de cigarro. Disminuir el consumo de sal, de glucosa, y también por otro lado tenemos como la importancia de que el personal de salud, ¿cierto? Y el futuro personal de salud y los investigadores en esta área también eduquen a la población. ¿Ya? Claro. Porque mucho de lo que pasa actualmente pasa porque la gente no sabe cómo funciona su cuerpo, no sabe por qué se generan las patologías y después es difícil también explicarle cómo tratarlas correctamente si nosotros no nos damos como el tiempo de educar de forma consciente a la gente y desde edades bien pequeñas. Como que los estudios dicen que antes iniciemos la educación en temas de salud, la población va a ser una población más sana. Entonces esta educación tiene que partir en las primeras edades para evitar que desarrollen los factores de riesgo. Y si ustedes ven, cuando uno hace una campaña, los niños son los que más incentivan que uno tenga como cambios, los buenos hábitos, sí, ¿cierto? Sí. No, papá, hay que caminar. Mientras más pequeños... Sí, más conciencia. Más conciencia. Y también la otra población que también es muy buena educar son los adultos mayores, porque ellos cuidan a niños, por lo tanto traspasan esta información generalmente a los nietos, ¿cierto? Claro. Y siempre están en contacto con su familia, entonces como que diseminan la información, se llaman como las abejas, ¿ya? Eso como que polinizan esta información y la van transmitiendo. Entonces también ahí hay un harto potencial en nuestros adultos mayores, ¿cierto? Como de poder educar y que ellos sean como también una fuente de este conocimiento y que lo puedan transmitir a su familia. Eso por un lado, como claro, que el lado de la prevención, como que también prevención y educación. Yo creo que eso es súper importante. Y a la gente también que vaya al médico, siga sus pautas de tratamiento. Si tienen hipertensión, que se tomen el tratamiento que le aconsejó el médico en los tiempos que le digo. Si le dije todos los días hay que tomarse el remedio, todos los días hay que tomarse el remedio, porque uno no se cura de las enfermedades crónicas, claro, ¿ya? Uno se trata de esas enfermedades. Por lo tanto, para que yo me trate la hipertensión y no sea un factor de riesgo que me predisponga a desarrollar, por ejemplo, un infarto cardíaco, lo importante es que me tome el medicamento en los tiempos que me dice el médico. Y si yo sigo teniendo alguna sintomatología, tengo que ir al médico para que me cambie el tratamiento. Claro. ¿Ya? Entonces, el apego al tratamiento es súper importante, la educación, y eso por un lado. Y el otro que me estaban preguntando ustedes era como las presentaciones de estas enfermedades, ¿cierto? Cuando llegan a la urgencia, por ejemplo, el infarto. Sí. Entonces yo les estaba contando en los comerciales que las presentaciones, las mujeres, normalmente cuando uno llega con un infarto, a uno le hacen un examen que es como el gol estándar, ¿cierto? Que es un electrocardiograma, ¿ya? Entonces el electrocardiograma tiene una cierta gráfica y que dependiendo de esta gráfica uno dice, esta persona está sana, tiene alguna enfermedad cardiovascular, y la desaparición de algunos datos de esta gráfica o la aparición de algunas cosas en esta gráfica dice, esta persona tiene un infarto, ¿ya? Y los especialistas ven un electro y rápidamente pueden descifrar si esta persona tiene un infarto o alguna otra enfermedad cardiovascular. Pero en las mujeres no necesariamente se ve reflejado en el electrocardiograma, ¿cierto? Esta variación que es muy característica en los infartos de los hombres, ¿ya? Entonces eso también lleva a que ese diagnóstico del infarto inicial pueda ser más tardío, porque dicen, está bien el electrocardiograma, entonces tiene que ser algo gastrointestinal. Entonces vamos a hacer una ecografía del estómago, otro examen, y olvidan que también hay que hacer las enzimas, ¿cierto? Cuando nuestro
corazón está lleno de células, ¿cierto? Y cuando se rompen estas células, cuando hay un daño, las componentes que están dentro pueden salir hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Y de estos componentes tenemos las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas en un corazón sano siempre están dentro del corazón, nunca salen a la circulación sanguínea. Pero cuando tenemos el infarto, estas células se destruyen y esas proteínas salen a la circulación y las podemos detectar rápidamente. Entonces ahora, como la recomendación nacional e internacional, es que a las personas se les tiene que hacer el electrocardiograma y además medir la presencia de estas enzimas a nivel de la circulación sanguínea. Y si da que tiene las enzimas elevadas sin tener un electrocardiograma que diga que tiene un infarto, igual puedo diagnosticar a esa persona como que tiene un infarto al corazón, ¿ya? Y eso antes no se sabía. Entonces ahora es importante. Muy importante. Importante. Entonces también uno como paciente puede decir, oiga, hágame la enzima. Tómeme la enzima cardíaca, por favor. Sí, porque sabe. Yo siempre digo, el conocimiento es poder. Sí. El conocimiento es poder. Eso, mami. Sí. Bueno, de todas las investigaciones que has realizado, ¿alguna otra investigación, no decir nueva, pero más emergente que pueda ser interesante de dejar puesta sobre la mesa? O sea, yo creo que como tres. Una es que las enfermedades cardiovasculares generan inflamación crónica, ya un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y los procesos inflamatorios no son solo comunes en las enfermedades cardiovasculares, son comunes en varias patologías, ¿ya? Y las últimas investigaciones dicen que este proceso inflamatorio cardiovascular también puede correlacionarse con el proceso inflamatorio que se desarrolla en los cánceres, ¿ya? Y por lo tanto hay una interacción entre estos dos tipos de patologías que son las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, ¿ya? Entonces podría ser que esta inflamación que se genera en las enfermedades cardiovasculares contribuya positivamente al desarrollo de algunos tipos de cáncer, ¿ya? Eso está como en investigación, pero hay harta evidencia que dice que hay una relación, ¿ya? Entonces, hay a tenerlo en consideración que cuidar la salud cardiovascular, ¿sí? ¿Cierto? También nos puede ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer. Por otro lado, yo en mi tesis de doctorado investigué cómo el colesterol malo, el LDL, ¿cierto? Contribuía a que el corazón se deteriore posterior a un infarto, porque esta molécula señalizaba negativamente, generaba como una señalización negativa dentro del corazón, y el corazón se volvía fibrótico. Eso quiere decir que se endurece, ¿ya? Y nuestro corazón es contráctil, por lo tanto, si se endurece, no cumple su función de bombear la sangre. Y este factor de riesgo normalmente se asociaba con la aterosclerosis, ¿cierto? Que es la acumulación de colesterol en las arterias, pero nunca se había dicho directamente que podía tener un efecto en nuestro propio corazón, ¿ya? Ya no en las arterias, sino que en el corazón. Así que ahí también es importante cuidarse el colesterol, ¿cierto? Regular los niveles de colesterol. Si tenemos el colesterol alto, hay que ir al médico para que nos den fármacos ¿cierto? Lipemiantes, obviamente bajar los niveles de colesterol y con eso prevenir el daño vascular, pero también el daño cardíaco, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que es importante también hablar que el cambio climático, que a uno le parece que el cambio climático ahora lo meten en todas las cosas, ¿cierto? Sí, yo vi justamente una investigación tuya de cambio climático y alimentación, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, es que lo que se investiga es que el cambio climático contribuye al desarrollo de estas enfermedades crónicas. Lo hace porque, primero, cambia el aumento de las temperaturas, hace que los terrenos cultivables vayan variando, pueden haber menos lugares de cultivo, ¿cierto? Y la gente también, por esta industrialización que ha generado también este cambio climático, ha llevado a que cambie su tipo de alimentación, ¿ya? Por lo tanto, las estadísticas lo que dicen es que a medida que ha ido cambiando el clima, también ha ido cambiando el tipo de alimentación que nosotros estamos consumiendo, ¿ya? Y que esto se va a agravar cuando las temperaturas aumenten, porque van a haber zonas cultivables que ya no van a ser cultivables y no vamos a tener los alimentos disponibles, ¿ya? Para consumir alimentos que sean más saludables. Por lo tanto, va a haber una contribución positiva, o sea, como que el cambio climático va a empeorar nuestra salud cardiovascular, o sea, es inminente. Pero además con el cambio climático se generan este aumento de temperaturas y nuestro cuerpo no funciona bien a altas temperaturas. Tiene que ocupar muchos mecanismos para regular nuestra temperatura normal, que son 37 grados. Y se ha visto que en las olas de calor han habido más eventos cardiovasculares,
ya por ejemplo graves como infartos. Entonces las personas cuando hay olas de calor tienden a infartarse más, ¿ya? Y esos estudios que se hacían fuera de Chile, ahora también hay estudios que se hacen en Chile y se han dado cuenta que es así, ¿ya? Entonces se han corroborado esa evidencia. O sea, cuando hay olas de calor, las personas tienden a morir más de infarto agudo al miocardio, ¿ya? Entonces, imaginémonos que en este cambio climático en Chile tenemos estas condiciones que en el verano ya se han vuelto muy calurosas. Sí. Pero hay lugares en el mundo que el verano ya ha llegado a las 45, 50 grados. Entonces, si llegamos a eso, con nuestra realidad cardiovascular, que es bastante compleja, puede ser que muchas más personas empiezan a morir con estas enfermedades a causa o consecuencia de estas enfermedades cardiovasculares asociado al aumento de temperatura que tenemos en el planeta. Entonces, es como que yo creo que igual es interesante. Sí, información importante a considerar, a tenerla ahí. Es súper importante. Ahora le vamos a agradecer a Mónica por haber venido aquí al programa y habernos contado toda esta información tan nueva, tan importante. Y vamos a despedirnos del programa de hoy con una canción. Sí, bueno, gracias Mónica por tu valioso aporte aquí en educarnos acerca de tu tema de investigación. Nos despedimos entonces con una canción lanzada en el álbum La Culpa en 2003, una canción que nos invita a reinventarnos, Canción para Mañana de los Bunkers. Que estén muy bien. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.